Y vamos a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Cuando lo tenga diga amén or I got it. Dice la palabra de Dios: pero ustedes son linaje escogido. ¿Qué es usted? Linaje escogido, real sacerdocio. Usted es un sacerdote. Nación santa. Usted es una nación santa. Pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó o los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable? Y bueno, continuamos con nuestra serie El Tabernáculo. Y el tema de hoy es un reino de sacerdotes. Y el que apunta está aprendiendo, el que no apunta pues nunca aprende, ¿verdad? Está pidiendo las respuestas a los demás. Un reino de sacerdotes. ¿Sabía que usted es un sacerdote? Cantábamos hace poquito, cantaba el pastor Chuy, vivo para adorarte. Y sabía que nosotros estamos vivos por la gracia de Dios para adorar a Dios, para exaltar a Dios, para glorificar el nombre de Dios. Si usted no lo sabía, en este día va a aprender por qué nosotros aplaudimos, por qué nosotros levantamos nuestras manos, por qué nosotros danzamos al Señor. ¿Por qué? Porque yo vivo para adorar a Dios. Vamos a Génesis capítulo 15, versículo 8. Y el punto 1 es en Egipto. En Egipto. Un reino de sacerdotes en Egipto. Dios tenía un pueblo de sacerdotes en Egipto, si usted no lo sabía. Así como usted estaba en el mundo y Egipto representaba el pecado y el mundo, usted estaba en el mundo y Dios ahí lo tenía apartadito, esperando su tiempo para que un día usted supiera que era sacerdote de él. Génesis 15:8. Génesis 15:8 en adelante dice: y Abraham respondió: Señor, mi Señor, ¿y cómo sabré que la he de heredar? Porque Dios había prometido una herencia para la descendencia de Abraham. El Señor le dijo: tráeme una becerra, una cabra y un carnero, todos de 3 años. Tráeme también una tórtola y un palomino. Abraham tomó todos estos animales y los partió por la mitad y puso las mitades una frente a la otra, pero no partió las aves. Bajaban las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Pero al caer el sol, el sueño venció a Abraham y le sobrevino el temor de una gran oscuridad. Entonces el Señor le dijo: debes saber que tu descendencia habitará en una tierra extraña. ¿Cuál era la tierra extraña? Egipto. Usted necesita entender cómo empieza Dios a formar su pueblo hebreo. Cuando usted reconoce de dónde Dios lo sacó, usted sabe adorar a Dios. Que no se le olvide de dónde Dios lo sacó a usted. Clase de historia aquí en la Biblia, porque es Abraham, el padre de la fe, su hijo Isaac, después Jacob y después de Jacob José, y ahora están en Egipto y José es la mano derecha del faraón. Y ahí estaban como 30 años, ahí más o menos 430 años, pero 30 años fueron por José. José se trajo su familia y eran como 70 más o menos en familia, y después de 400 años más de 1 millón de personas. Dice la palabra de Dios que después de 30 años o que murió José, el faraón que estaba ahí no reconoció el rey de José. Entonces es cuando entraron el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, en esclavitud. ¿Y cuántos creen que en medio de la situación difícil es donde nos multiplicamos? Es donde Dios empieza a accionar cuando las cosas se ponen difíciles. Fíjense, entraron con 70 a Egipto y más de 1 millón de pueblo ahora. Un pueblo grandísimo. Dios multiplica en medio de la tribulación. Eso nos enseña algo grande, ¿verdad?
Y dice, y sigue diciendo, fíjese, habitará en una tierra extraña y que allí será esclava y la oprimirán. Fueron oprimidos, así como usted y yo en el mundo fuimos oprimidos por el pecado, por el vaivén de la vida. Dice, y lo oprimirán durante 400 años. Pero también yo juzgaré a la nación a la cual servirán. Y después de eso ellos saldrán de ahí con grandes riquezas. Qué glorioso es el Señor, que se acuerda de la promesa que le hizo a Abraham. Abraham ya había muerto, ya lo habían sepultado. Ahora estaba el pueblo, pasaron más de 400 años, pasaron 400 años de esclavitud donde no habían escuchado la voz de Dios. Igual de Malaquías a Mateo se dice que había un silencio de 400 años. Y el primero fue allá en Egipto. El Antiguo Testamento siempre, hermano, reflejará el Nuevo Testamento. Por eso yo no entiendo cuando muchos dicen que el Antiguo Testamento no es para nosotros, que ahora somos salvos por gracia. Es un reflejo el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y necesitamos aprender de él. Y bueno, 400 años de silencio y Dios se acuerda de la promesa y llama a un tartamudo. ¿Cómo se llama? Moisés. Moisés no sabía, no podía y no quería. ¿Cuántos estamos aquí así este año, verdad? No quería, no sabía y no podía. Pero Moisés obedeció al Señor y fue con Faraón y le dijo: Faraón, Dios dice que dejes ir a mi pueblo porque tiene una cita para que allá en el desierto le adoren. Por eso Dios nos hizo adoradores, fíjese. Dios siempre, cuando te liberta de algo, cuando te liberta del mundo, es para su gloria. No es para tu gloria, no es para mi gloria, es para su gloria. A veces pensamos que Dios nos liberta de una situación, de algo fuerte, para nuestro beneficio, pero no, somos predestinados para glorificar el nombre de Jesucristo. Fuimos llamados, estábamos en su plan de ser sacerdotes. Y por eso todavía no hemos entrado a lo que hay adentro, porque necesitamos aprender esto primero. Tengo que dar la base. El Señor me dijo, da la base esta antes de entrar por esta puerta. Recordemos que el tabernáculo representa lo que iba a ser Cristo visualmente. Y el tabernáculo medía 75 pies de ancho y 150 pies de largo. Y la puerta era de 30 pies de ancho. Solo una puerta estaba ahí en el tabernáculo, así como Cristo es una puerta. Fíjese el versículo 14 que dice: pero también yo juzgaré a la nación a la cual servirán. Dios juzga a las personas que nos hacen daño. Dios juzga a las personas que tienen algo malo que decir de nosotros, que nos han oprimido. Así que déjele la lucha, la batalla a Dios, porque Dios pelea nuestras batallas. Y Dios se recuerda de la promesa que Él nos ha dado. Y nunca el Señor va a no darnos esa promesa. Siempre va a cumplirla. Entonces dice: debes saber que tu descendencia habitará una tierra extraña, ya lo sabemos. Y el versículo 15: y tú te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Abraham fue sepultado en buena vejez. Y dice que antes de eso, el versículo 14, iban a salir de la esclavitud ricos. El Señor quiere bendecirte también económicamente, hermano. Lo que pasa es que tenemos que obedecer la palabra de Dios para que eso acontezca. La persona que no crea que Dios quiere bendecirlo materialmente es una persona que no ha leído la palabra de Dios. Porque como espiritualmente Dios quiere bendecirte, también Él quiere bendecirte económicamente. Pero para eso necesitamos sabiduría, conocimiento, información de las cosas a nuestro alrededor. Y no se le olvide orar. No se le olvide dar su primicia, dar sus diezmos, porque ahí viene la bendición del principio del dar. Gloria a Dios. Y bueno, vamos al punto
Número 2, ya supimos que Dios hizo en Egipto, ¿verdad? De donde Dios los saca, de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. Ahora están con Moisés, su líder, y los saca de Egipto, los saca de la esclavitud. Vamos al punto número 2, un reino de sacerdotes en el desierto. Dios los saca de Egipto, del mundo, al desierto. Al desierto. Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue al desierto. Antes de que Dios te lance a ti a tu ministerio, vas a tener que pasar por un desierto. ¿Por qué? Porque en el mundo, en Egipto, no conocías nada de Dios, y Dios te tiene que enseñar quién es Él en el desierto. El pueblo de Dios en Egipto por 400 años estaba en el mundo, estaba en una cultura que tenía dioses de palo, de yeso, de metal, de bronce. Estaba en una cultura mundana, una cultura que no reconocía su religión ni su Dios. Entonces ellos solamente adoraban a imágenes, adoraban a lo que veían, y Dios los tenía que sacar del mundo y demostrarse en el desierto, demostrar sus milagros, demostrar su gloria, para que ellos conocieran quién era Él. Dios te sacó del mundo para que le conocieras. Y si tú y yo no captamos eso y venimos cada servicio con las manos ahí guardadas, no hemos entendido de dónde Dios nos ha sacado. No hemos entendido. Éxodo 19:3 dice: entonces Moisés subió para encontrarse con Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he levantado a ustedes sobre alas de águilas. ¿Sabías que el Señor te sacó del mundo sobre alas de águilas? ¿Sabías? He used the jet. Brought you like this, quick. Te trajo rápido en un jet. Dice: y los he traído a mí. Ya los saqué de Egipto, ahora están conmigo en el desierto. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz. Esto es clave, escuchar la voz de Dios. Este año, hermano, escuche la voz de Dios, no de nadie más, no de su hermano, no de su hermana. Escuche la voz de Dios. Si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos. Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Gloria a Dios. ¿Por qué el Señor los saca de Egipto? Para que les sean sacerdotes en su reino. Y si usted conoce de reino, estamos viviendo bajo el reinado de Jesucristo. Por eso necesitamos entender este concepto antes de entrar por esta puerta. Porque si no entendemos esto, no podemos entrar. No podemos tener la presencia de Dios que nos da victoria. Si estamos en contra de la palabra de Dios, en contra del predicador, en contra de lo que predica acerca de la palabra de Dios, no podemos entrar a tener victoria, porque la presencia de Dios no mora en la persona que murmura. La presencia de Dios no mora en la persona que contradice su palabra. Viene picudo el pastor. No, vengo listo para predicar. I'm ready. Porque cuando usted aprende esto, dice: wow, ¿dónde estoy? ¿Por qué vengo como vengo? ¿Por qué no doy más de lo que hay en mí? ¿Por qué siempre doy lo que ahí le quiero dar al Señor? Y fíjese, con esto el Señor nos habla: porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y fíjese, vemos también el apóstol Pablo él sabía que él era un sacerdote
llamado para servir a Dios. Romanos 15:16 dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Todos aquí fuimos llamados para ser sacerdotes en el reino de Dios. Que no se le olvide eso, hermano, que no se te olvide eso. Antes de ser apóstol, antes de ser ministro, antes de ser evangelista, antes de ser pastor, antes de ser obispo, soy sacerdote, soy adorador. Dijo Dios, quiero que todos los que están en mi reino sean sacerdotes. Los sacerdotes en ese tiempo específico, eran bautizados a los 30 años. Algo muy interesante ahí, no sé si Jesús se bautiza a los 30 años y tiene un reflejo a eso. El sumo sacerdote. Los sacerdotes a los 30 años empezaban a trabajar en el tabernáculo, y muchos teólogos dicen que bueno, eso no tiene nada que ver con lo de Jesús, porque cambiaron de 25 a 20 años, también comenzaban, pero desde el comienzo, desde Egipto a el desierto, desde el desierto, comenzaban a los 30 años. O sea, empezaban una vida nueva al servicio de Dios. Así como cuando usted se bautizó, decidió bautizarse en el nombre de Jesús, porque Jesús fue quien lo salvó, quien murió por usted. Usted entró al agua, resucitó a vida y dijo, Señor, ahora yo te voy a servir a ti y no al mundo. Ahora me doy a servicio tuyo y no al servicio del mundo. Eso es lo que significó el bautismo para nosotros en Cristo Jesús. Este es paralelo al bautismo en agua, el lavacro, dentro del tabernáculo. Cuando entramos al agua, entramos con la vieja criatura y resucitamos la nueva criatura, un hijo de un rey, consagrados para servir al rey como sacerdote. Fíjese. Wow. Esto es glorioso, hermano. Porque usted, que ya estaba haciendo guerra allá afuera, no sabía ni por qué Dios lo había llamado. Y ahora en este día usted sabe por qué Dios lo llamó: para ser sacerdote de Él. Todos en el reino de Dios somos sacerdotes. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres sacerdote, tú eres sacerdote, tú eres sacerdote. Sí, tú eres sacerdote. You're a priest. No importa si eres pastor, si te llamas profeta, si te llamas apóstol, si eres una oveja, si eres ujier, diácono. Lo primero que un hijo de Dios debe de hacer sin falta es ser un adorador. Sin falta. Eso significa ser sacerdote. Cuando yo salgo del agua bautismal, no le pregunto a Dios cuál es mi propósito y qué debo de hacer ahora. Al salir del agua, mi hermano, mi hermana, debemos de funcionar como sacerdote en su reino. Empezar a adorar. Hoy en día salen del agua y, hermano, ¿a dónde me va a poner? ¿Me va a dar micrófono? ¿Me va a dar una guitarra? ¿Dónde voy a evangelizar? ¿A qué nación? Espérate un minuto. Empieza primero a adorarme. Empieza primero a conocerme y a reconocer que yo soy tu Dios, que te sacó con mano fuerte de Egipto. Primero empieza a adorarme. Antes de que usted quiera algún puesto, algún don, empiece a adorar. David empezó a adorar a Dios desde cuidando ovejas, y Dios lo llamó, lo cuidó y lo puso por rey. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón de adorador. Dios está buscando a aquellas personas que le alaben en espíritu y en verdad. No a personas que a ver qué le doy al Señor, a ver lo que me sobra. No, Él quiere todo o nada. Él quiere todo o nada. Dios es así. Este es el principio de Dios para usted que ha salido de Egipto o que está tratando de salir. Dios no puede bendecir a alguien que está allá en Egipto y un pie acá con Cristo. Eso es tibio para el Señor, y lo tibio lo vomita de su boca.
Hebreos 13:15 dice: ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Por eso llegamos a este lugar confesando el nombre que es sobre todo nombre, con nuestro cántico, con nuestros aplausos, con nuestras gargantas, con nuestros pies, con nuestras manos. ¿Por qué? Porque solo Él es digno de alabar. Solamente a Él necesitamos ofrecer un sacrificio de alabanza. Yo sé que su carne no quiere adorar a Dios, no quiere decir amén, no quiere decir gloria a Dios, no quiere aplaudir, pero es un sacrificio de alabanza. Por eso la Biblia dice que es un sacrificio de alabanza. No es porque sientas, no es porque es como, no es mi onda, no, es porque es un sacrificio de alabanza. Es un sacrificio de alabanza. Esta iglesia debe ser una iglesia de sacerdotes. Yo sé que lo es. Y yo sé que Dios está haciendo algo en tu corazón en este momento. Diga conmigo: yo soy un sacerdote en el reino de Dios. Confiésalo: yo soy un sacerdote en el reino de Dios. Amén. En este reino todos tenemos la responsabilidad de ser sacerdotes. No importa cuántos títulos tú tengas, cuántos Ferraris tú manejes, cuántos miembros de iglesia tú tengas, tú tienes la responsabilidad de adorar a Dios, porque fuiste llamado para alabanza de su gloria. No fuiste llamado para ser espectador. Hay muchos espectadores todavía en las iglesias, hasta en la predicación. Nada más no se envuelven ni amén, ni gloria a Dios, ni aplauden porque Dios le está llamando. Están así nada más, a ver qué dice ese pastor. Espectadores, no adoradores. Eso dice mucho de su adoración ante Dios. Estoy pisando callos en esta mañana. Fuiste llamado para ser un adorador. Y debemos de entender una cosa, mi hermano. Nosotros no adoramos a Dios para tener un buen servicio. Y no lo sabía. No adoramos a Dios para crear una atmósfera en la cual disfrutamos. De hecho, nuestro placer no tiene nada que ver aquí. Lo hacemos para placer a Dios. Lo único que importa es adorar a Dios. The only thing that matters is to praise God. Porque a Él le place que tú le adores. Es por eso que le ofrecemos alabanza. No tiene nada que ver con tu personalidad. Que hay muchos hermanos, ¿verdad? Que es que no es mi personalidad. Yo no alabo como tú, pastor. Yo no brinco como tú. No, ¿qué crees? Ya es mi personalidad. No es por tu personalidad. Es que yo soy una persona callada, hermano. Allá en el mundo dándole duro, ¿verdad? A todo. Y si una persona callada, el diablo te ha hecho un poco sonso. Con la misma Biblia te hace sonso. Soy una persona reservada, usted sabe. Yo nomás digo, no han aprendido que fuimos hechos para la gloria de Dios. No han aprendido que fuimos hechos para adorar a Dios. Por eso tú estás aquí, para ser un sacerdote primeramente. Cuando tú llegas a ser sacerdote, entonces Dios ve tu corazón y te puede colocar donde a Él le plazca. No donde tú quieres, sino a donde Él le plazca. Esa es la verdad de Dios. Si tú vas a ser un sacerdote, la adoración y la alabanza es un mandato. Oh, you better start worshiping the Lord. Not because I say it, no porque yo lo digo, sino porque Dios lo dice. Usted debe de adorar y alabar a Dios. Sí, aunque su make-up se escurra, aunque compró un saco nuevo, usted debe de alabar y adorar a Dios porque Él lo demanda de ti. No es opcional.
Eres mandado para adorar a Dios. No importa si tienes escalofríos o no. Es que no siento escalofríos, no siento esos goosebumps, no se me enchina la piel. No voy a adorar a Dios. Dios dice: pueblos todos, aplaudan, aclamen a Dios con voz de júbilo, sirvan al Señor con alegría, vengan ante su presencia con regocijo. En todo tiempo debemos de alabar a Dios. Yo seré exaltado, dice el Señor, entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. Ese es nuestro Dios. Y si tú no empiezas este año a adorar a Dios, no hay victoria para ti este año. Porque sin la presencia de Dios no hay victoria. Leyendo unos cuantos versículos, poniéndote allí a orar, pidiéndole a Dios, eso no es la presencia de Dios. Uno debe de buscar, uno debe de cambiar su corazón, estar preparados con una mente alerta, un oído dócil siempre y un corazón dispuesto a la palabra de Dios y a la adoración que Dios está fluyendo a través del pastor Chuy. Uno tiene que saber que ha venido a este lugar para adorar a Dios. Cuando Él empieza la alabanza, hermano, estamos para alabar a Dios, no para orar. Hello. Usted necesita aprender el orden de Dios. No puede entrar a la presencia de Dios sino haber pasado el altar de bronce y luego el lavacro. Don't try to skip steps. No trate de pasarse algo, porque Dios se está moviendo a través del sacerdote que ha puesto en adoración aquí con el pastor Chuy. Si usted no lo sabía, Dios fluye a través de él. Dios fluye a través de sus músicos, de sus sacerdotes, aunque usted no lo crea. Por eso, hermano, no lo tome por cualquier cosa. Venga listo para adorar a Dios con sus manos, con sus pies, con su cántico al Señor. Venga preparado. Punto número 3. Un reino de sacerdotes en Cristo Jesús. Somos un reino de sacerdotes en Cristo Jesús. Y lo que Dios estaba tratando con su pueblo es enseñarle el por qué lo sacó del mundo, por qué lo sacó de la esclavitud. Solamente ellos podían estar alrededor del tabernáculo, y era de piel blanca todo el tabernáculo, menos la puerta. Esto representaba que Dios alrededor de su pueblo estaba el pueblo de Dan, estaba también el pueblo de Benjamín, de Judá, todo alrededor del tabernáculo. Y Dios con esto les decía: yo soy un Dios puro, yo soy un Dios santo. Y por eso esto era blanco alrededor, porque ellos veían la Shekinah, la gloria de Dios descender. Y al salir de su tienda con sus familias, sentían la presencia de Dios. Pero nosotros, ahora que no estamos allá en el desierto, somos un reino de sacerdotes en Cristo Jesús, por fe. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5 dice: también ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo. ¿Cuál es su casa espiritual? Su templo, la morada del Espíritu Santo, a fin de ofrecer sacrificios. ¿Qué daban aquí? Sacrificios para llegar a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que debemos de ser nosotros ahora como hijos espirituales de Dios? Ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Usted vino a adorar a Jesucristo. No se lo olvide. No vino a ver quién vino, quién no vino. Usted vino a ver a Jesucristo. Usted tiene una cita todos los domingos aquí a reunirse con Cristo Jesús. Se nos ha olvidado eso, hermano. Y por eso a veces venimos tarde, barridos, ahí llegamos. Si usted supiera lo valioso que es la presencia de Dios. Es muy valioso tener la presencia de Dios. Vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 7, ahí es donde estábamos. Dice la palabra: entonces Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo, ya que Dios le había hablado,
que quería un reino de sacerdotes. Dijo, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que el Señor les había mandado. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Diga conmigo, yeah, right. Todos decimos, sí, vamos a hacer lo que Dios manda, pastor. Amén. Yeah, right. ¿Qué hizo el pueblo israelita? Dijo, haremos todo lo que Dios nos pida. Y Moisés dijo, yeah, right. No sabían qué se había metido Moisés. Tenemos aquí gente que por más de 400 años no habían escuchado la voz de Dios. No sabían cómo se escuchaba, no tenían dirección, no conocían al Dios de sus antepasados. Por eso ellos eran unos murmuradores. Por eso, hermano, yo veo personas murmurando, hablando mal, todo eso, porque no han entendido quién es el Señor. No han temido a Dios. Fíjese. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Usted necesita saber que cuando usted llega a conocer a Dios, usted debe de temer, respetar a Dios por todo lo que Él hace en su vida y todo lo que Él dice por medio de su palabra, y obedecerlo. Porque con Dios no se juega. Hemos tratado esto como un juego, una religión. Ah, sí, vamos a la iglesia y luego un tiempo yo no voy y luego sí necesito ir. Este no es un juego, hermano. Dios viene pronto y si se queda, se queda, y si se va, se va. Este no es un juego. Dios no va a parar, no se va a parar ahí 15 minutos para que usted llegue cuando Él venga por su pueblo. Nadie va a esperarlo a ver si llega. No, en abrir de ojos seremos arrebatados. Él no espera a nadie. Ay, espéreme ahí, pastor Chuy, ahí llego para tocar. Espéreme, pastor, ahí llego para orar. No, Él no espera a nadie. Así como tú haces todo en la vida, así haces todo en la vida. Llegas tarde aquí, llegas tarde donde quiera. Eso me dice mucho de tu carácter. Si eres un murmurador aquí, eres un murmurador allá. Si robas aquí, robas allá. Sí, hermano, hay muchas herramientas que ya no hallamos. Pasaron de dueño. ¿Qué les pasó? Dígame si estamos entre hijos de Dios o no. Hay celulares que ya no aparecieron, Biblias que ya no están. No sé si las leen, pero se llevaron Biblias. Cuando tenemos free ones, ¿verdad? Tenemos free. Egipto para el pueblo israelita, regréseme por favor. Egipto representa el pecado y el mundo. Y por eso ellos querían regresar a Egipto, fíjese. Porque cuando Dios te saca del mundo y luego llegas a conocerle y te pasa una prueba, te pasa algo fuerte en el camino de Dios, luego quieres regresar. ¿Sí o no? Porque quieres regresar a lo familiar, a lo que tu vida antes era por muchos años. Y ahora estás llegando al camino de Dios, hermano. Toma tiempo para acomodarte. Toma tiempo, no te desesperes. It takes time. Toma tiempo para conocer a Dios, fíjese. Y debemos de entender que cuando uno llega recién al camino de Dios, va a haber pruebas, va a haber luchas. Y no debemos de regresar. El pecado, hermano, es fuerte. Y si usted no se sale de él, lo va a jalar. Lo va a jalar. Te tenía como esclavo allá afuera, aunque abusaba de ti, aunque te robaba. Uno quiere regresar a lo familiar. Dios te quiere enseñar quién es Él, pero se toma tiempo y sacrificio para conocerlo a un nivel más todavía. El pueblo israelita apenas estaba conociendo quién era Él. Toda esta gente estaba en medio del desierto con una cita con el rey. ¿Y cómo se mira vos? No sé. ¿Cómo es la voz de Dios? Pues no sé. Nunca la he escuchado. No sé qué pensar de Dios. ¿Cómo sería? Pues no sé. Pero vente. Nos sacó de la esclavitud.
Usted tal vez te pregunte, pues si yo doy mi vida al Señor, pues ¿cómo será? ¿Qué va a pasar? Hermano, ¿qué importa? Caminamos por fe, no por vista. Que el Señor te sacó de la esclavitud, gloria a Dios. Ahora sigue a Cristo Jesús. Vas a pagar un precio para seguir a Jesús. Es un sacrificio el seguir a Jesús. Fíjese, había una tienda provisional. Hicieron, vaya a Éxodo 33, 5 a 7. Éxodo 33, 5, cuando lo tenga, dígame. La tienda fuera del campamento, fíjese. Entonces el Señor dijo a Moisés: di a los hijos de Israel, ustedes son un pueblo de dura cerviz. ¿Por qué les dice eso? Porque ellos no, tenían miedo de ir con Moisés a la montaña que se estaba quemando. Tuvieron temor de ir con Moisés, pero miraron a Moisés subir, fíjese. Le dije: ustedes son un pueblo de dura cerviz. No, o sea, no entienden. Si yo estuviera un solo instante en medio de ustedes, los consumiría. ¿Por qué? Porque todavía no habían aprendido quién era Él. Todavía estaban en su pecado. Así como muchos salimos de Egipto, del mundo, y estamos todavía con nuestro pecado. Venimos a la iglesia, pero estamos luchando. Y Dios no se puede glorificar en ti porque no has dejado aquello que te ha tenido por esclavo. Necesitas dejarlo completamente. Y el Señor aquí miraba a su pueblo y decía: yo te voy a consumir si no dejas esas cosas. Dice: ahora pues quítense sus joyas y yo sabré qué he de hacer con ustedes. Estaba enojado el Señor. Y los hijos de Israel se desprendieron de sus joyas a partir del monte Horeb. Entonces Moisés tomó una tienda y la levantó fuera del campamento a considerable distancia. Fíjese, este no era lo que les puso a ellos para que Dios hablara con su pueblo. Ahí en ese momento puso una tienda provisional. Y fíjese lo que hace Dios aquí. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor iba a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. El tabernáculo que Dios le pidió a Moisés tenía que estar en el centro del campamento. Pero Dios, por ver su dura cerviz, su corazón duro, que tenían todavía pecado, que todavía no habían dejado por completo las costumbres paganas que traían de Egipto, entonces Dios les dijo: los voy a exterminar. A ver qué voy a hacer con ustedes, pero háganme una tienda fuera del campamento, y porque ahorita yo no soy el centro de sus vidas. El Señor les dijo: hágame un campamento. Este no fue el tabernáculo que estamos hablando el día de hoy. Era un tabernáculo provisional. Estaba fuera del campamento de ellos. Dios quería estar en medio de su pueblo. Así como este día Dios te dice: yo quiero estar en medio de tu vida. Yo quiero estar en medio de tus pensamientos. De todo lo que tú tengas, yo quiero ser el centro. Pero es el Señor, nunca va a ser segundo. Él quiere ser el primero.